Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y más o menos empieza así. En aquellos días estaba Jesús enfrente de un hombre llamado Mateo, que era un recaudador de impuestos. Mateo estaba en su mesa de recaudador. Y Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo se paró y lo siguió. Después de un rato, estaba Jesús en casa de Mateo, sentado a la mesa junto con unos publicanos y pecadores y también sus discípulos. Viendo eso, unos fariseos le preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro está sentado con publicanos y pecadores comiendo? Al oír esto, Jesús les dijo: miren, yo no he venido a curar a los sanos, sino a los enfermos. Vayan pues a ver lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, este evangelio nos narra obviamente la elección del apóstol Pablo, que fue un apóstol evangelista y que nos dio un evangelio supremamente muy bueno, con información, sino también esta historia nos explica es el llamado a todos como pecadores al arrepentimiento y a saber que Dios fue a acabar con el pecado y con nuestro pecado. Esta historia pues nos da el ejemplo precisamente de Mateo, que dejó todo, y dejó todo seguramente porque Mateo seguramente vio a Jesús en una de sus interpelaciones ante la comunidad judía y lo impactó cómo hablaba Jesús. Y cuando Mateo vio a Jesús y le dio ese llamado, seguramente Mateo ya estaba cansado de ser quien era. ¿Y quién era Mateo? Él era un recaudador de impuestos. Recaudador de impuestos o publicano era una persona que en cierta forma era un traidor del pueblo judío. Los romanos, muy inteligentemente, hacían como un concurso o licitación a los mismos judíos para que se encargaran del recaudo de impuestos. Y obviamente el que más ofreciera o mejor ofreciera su trabajo y lo hiciera, pues ellos le daban una recompensa y beneficios a los judíos recaudadores. Pero en cierta forma era un trabajo de aquellas personas que no les importaba a su pueblo mismo, sino que les importaba el dinero. Entonces seguramente Mateo era un tipo muy avaro y muy enfocado en el dinero. Pero Mateo quiso cambiar eso, ¿no? Y prueba de eso fue que lo siguió de una a Jesús. Y precisamente en esa cena donde muestra que estuvo Jesús almorzando en la casa de Mateo con otros publicanos y pecadores, seguramente Mateo era ya entregando su puesto y diciéndole adiós a todo, hablando pues con sus colegas de: mira, aquí te dejo lo mío, y seguramente dejando todo lo de él y yéndose con Jesús. Entonces, ser pecador no es solamente de personas como Mateo. El pecador somos todos, porque los justos son lo que los judíos llaman los santos. Y la verdad, el único santo es Cristo. Dios, a través de su gracia, nos permite llegar a ser santos, pero la santidad es una lucha que empieza desde que nacemos hasta que morimos, y es algo que se lleva a través de la gracia de Dios. Entonces, el pecado es algo que está inerme en nosotros, es algo que nace de nuestras mismas pasiones, de nuestro deseo de placer,
de nuestras caídas como seres humanos, de nuestro decrecimiento como seres de bien, y vamos siempre a estar alrededor de tentaciones y alrededor de situaciones donde desviamos el camino. Entonces, ¿cómo luchar contra el pecado? El pecado se lucha es dejando que Dios entre en nosotros. Pero quien vive en el pecado debe tener un punto de quiebre. El punto de quiebre se da cuando uno se da cuenta que ese mal ocasiona daños. Puede ser en uno, en los demás o en las cosas. Y ese punto de quiebre no es básicamente aquella cosa que genera placer o que genera una satisfacción en nosotros, o que nos quita un dolor o algo así. No, uno tiene que aprender a aborrecer es lo que genera el pecado, que es realmente lo que es el pecado en sí, es la ofensa a Dios. Entonces doy un ejemplo. Por ejemplo, alguien que esté proclive hacia la lujuria, alguien que le encantan las mujeres, que está casado, pero le gusta traicionar a su esposa y serle infiel con otras mujeres. Entonces el pecado no, o sea, el cambiar, el punto de quiebre no está en que no le gusten las mujeres, porque eso siempre va a pasar y siempre va a tener esa tentación. El punto de quiebre es en reconocer que el pecado de la lujuria o la traición, la infidelidad, es algo que le está generando un mal a él, a su esposa y a su familia. Ese es el pecado. Y ahí radica en que si esa persona no reconoce que ese es un mal, que tiene que dejarlo atrás, pues nunca va a cambiar, va a quedarse ahí pegado en el pecado. Y por eso es que este evangelio nos muestra el gran ejemplo de Mateo. El punto de quiebre fue ya el llamado de Cristo y el reconocer que lo que él estaba haciendo no era lo que él quería hacer en la vida. Él quería ser un mejor hombre y quería seguir el camino de Dios. Bueno, entonces pues los pecados son muchos. Están los 7 capitales, ¿no? Lujuria, pereza, avaricia, la ira, la gula, no sé, hay muchos más. Y el día de hoy pues Jesús nos llama a eso, a luchar contra el pecado. Cada uno tiene una dificultad en cuanto a algo que es una tentación, algo que lo hace caer, pero Dios siempre nos va a dar su gracia a través de los sacramentos y a través de que nosotros reconozcamos ese mal que nos hace daño, y entrar a combatirlo con el esfuerzo que nos involucra espiritual, y ahí está Dios en los sacramentos para ayudarnos a que su palabra nos llegue al corazón y que se traduzca en obras de renunciar al pecado. ¿Okay? Esa es como la charla del día de hoy. Jesús nos llama, que somos pecadores, y ahí están las herramientas, porque Él es infinitamente misericordioso y Él nos ama. Somos tal vez esa oveja que se pierde en el redil, pero que Él va a ir a buscarla, porque Él nos quiere a todos y Él quiere hasta el más malo de todos. Pues eso es complicado. Si uno se pone a ver, Dios le debió haber dolido mucho Hitler, le debió haber dolido mucho Stalin, Pablo Escobar, porque son sus hijos también. Y esa es una forma en que uno tiene que pensar cómo es Dios. Dios es infinitamente amoroso y misericordioso. Lo que a Él le duele es que esas almas se pierdan, porque a la final deciden no amarle. Y el gran pecado que no perdona a Dios es la ofensa contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la gracia de Él. Y si uno rechaza la gracia de Dios, no hay forma de salvarse. Ese es el problema. Entonces, esa es como la interpelación del día de hoy en el Evangelio. Un abrazo.